vamos a estar considerando un verso bíblico en el Evangelio según San Juan. Vamos a estar considerando el capítulo 1, verso 1. Bendito sea Dios. Capítulo 1, verso 1. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Muchas religiones malinterpretan ese verso bíblico para decir que era, que no es, que Jesús no es Dios, porque ahí dice: en el principio el Verbo era con Dios, era Dios, era con Dios. Sabemos que el Verbo es la palabra. Sabemos que Jesús es la palabra de Dios encarnada. Y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Claro, sí, Jesús era solamente la palabra. Luego, cuando Jesús se encarnó y tomó forma de hombre para venir a redimirnos del pecado, pues dejó de ser, bendito Dios, era la palabra, ahora es la palabra encarnada, bendito sea Dios. Ahora es la palabra que renueva, bendito sea Dios. Dios quiso redimir la humanidad. Dios quiso, la humanidad cayó en el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, la humanidad cayó en el pecado. Y Dios quiso redimir la humanidad. Ustedes saben que nacimos en el corazón de Dios. Fuimos ideados en el corazón de Dios. Y Dios quiso redimir la humanidad que cayó. Y se dio cuenta que la sangre de los corderos, de los cabritos, no podían redimir al hombre del pecado. ¿Sabe por qué no podía redimirlo? Porque esa sangre llegaba al altar y del altar no pasaba. No podía ir al tercer cielo. No podía romper a la presencia de Dios. Ir a la presencia de Dios llevando el sacrificio de esa persona que fue a llevar ese cordero al templo. La sangre del cordero no podía hacer muchas cosas. ¿Sabe? Lo único que hacía era un acto de obediencia de la persona que llevaba el cordero al templo. Pero ¿qué pasa? Que ese acto de obediencia no transformaba su corazón. No había cambio en su corazón. Las personas seguían pecando porque esa sangre no podía transformar tu vida. No podía transformar tu corazón. Por eso esa sangre, aunque iban y hacían ese acto de obediencia, no pasaba, no podía llegar a la presencia de Dios. Y Dios tuvo que hacer algo diferente. Dios tuvo que hacer algo diferente. Dios tuvo que enviar su propia palabra, bendito sea Dios. Dios tuvo que enviar su palabra, su propia palabra, hacer el sacrificio, la visita, el tiempo que Jesús duró aquí en la tierra fue una visitación de Dios, la palabra de Dios, el mismo Dios encarnado, porque su palabra es parte de usted. Usted llama por teléfono y si ya la persona ha conversado con usted, lo identifica. Oh, fulano, ¿cómo tú estás? No tiene que decirle tu nombre. Así es la presencia de Dios. Así es Jesús. Jesús es la presencia visible de Dios aquí en la tierra. Bendito sea Dios.
Jesús es la presencia de Dios en la tierra. Jesús fue que dio a conocer a Dios en la tierra. Es la presencia misma de Dios. Entonces Dios tenía que hacer un sacrificio diferente. Tenía que preparar un sacrificio que pudiera traspasar los cielos, un sacrificio que pudiera llegar a la presencia de Dios, un sacrificio que pudiera transformar vida, transformar corazones. Por eso es que usted ve que en el momento que usted abre su corazón al Señor y recibe a Jesús como su Salvador, usted le está abriendo la puerta de los cielos a su alma, a su vida. Usted está abriendo la puerta de su corazón para que more la presencia de Dios en usted. Bendito sea Dios. Un sacrificio que cambia vida, que transforma vida, que la persona no puede quedar igual, no puede quedar igual. Cuando el Señor llega a ti, es que tú no puedes seguir igual. Bendito sea Dios, alabado sea Dios. Jesús se encarnó, Jesús se tomó forma de hombre. Es el anhelo de Dios, es salvar la humanidad. La Biblia dice que cuando una persona se convierte a Dios, hay fiesta en los cielos. Entonces nos damos cuenta que el anhelo de Dios es que la humanidad se salve. Bendito sea Dios, bendito sea Jesús. Gloria a Dios, que la humanidad sea salva, que podamos ser transformados, que podamos oír el llamado. Bendito Dios. Dios anhelaba restaurar la comunión que tenía en el Edén con Adán y Eva. Dios anhelaba en su corazón que esa comunión sea restaurada. Dios iba al Edén, Dios hablaba con Adán y Eva, Dios compartía con ellos. Bendito Dios. Pero cuando llegó el pecado, se rompió la comunión. ¿Tú sabes que el pecado rompe la comunión con Dios? Cuando llega el pecado, se rompe la comunión con Dios. Dios es bueno. Dios es el Dios de la misericordia, de la compasión. Dios es el Dios que vive ideando cómo restaurar en ti lo que se había perdido, cómo restaurar en mí lo que había perdido, lo que vamos perdiendo, bendito Dios, lo que perdieron Adán y Eva. Dios preparó esa manera para restaurar lo que se había perdido. Restauró. En el jardín del Edén se había perdido la comunión con Dios, porque el pecado la rompió. En el jardín del Edén se había perdido la prosperidad, porque fueron sacados de ese lugar próspero. Y fue decretado a ellos que tenían entonces que trabajar. En el jardín del Edén se perdió la salud. Cuando pecó Adán y Eva, se perdió la salud, porque ahí mismo dijo Jesús: parirá con dolores. Bendito sea Dios. Se perdió la salud en ese momento. En el jardín del Edén se perdió ahí. Al perder la comunión con Dios, perdieron también la paz en la familia. Imagínense cuando llegó el conflicto entre Caín y Abel. ¿Se perdió o no se perdió la paz en la familia? Usted sabe lo grande que es eso. Los dos hijos lo perdió, porque uno murió y el otro fue desterrado. Se perdió la paz en la familia, la armonía, el amor en la familia. Bendito sea Dios. Pero Jesús vino para restaurar todo lo que se había perdido. Jesús vino para restaurar la prosperidad, para restaurar la salud, para restaurar
todo lo que se había perdido, la paz y la armonía en la familia. Vemos que alguna vez hay familias disfuncionales y cuando llega la presencia de Dios a ese lugar, hay cambio, hay transformación, hay bendición, hay una vida nueva. Bendito sea Dios, bendito sea Jesús. Oh, gloria a Dios. Bendito Dios, el Señor quiso que hablara de Él, porque muchas veces predicamos y hablamos de todo, pero de Jesús, que el tiempo que estamos viviendo es el tiempo de acercamiento al Señor. Bendito Dios. Cuando yo meditaba en esta palabra, le puedo decir que audible el Señor me habló y me recitó este texto bíblico que me decía: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. ¿Cuántas veces no nos ha hablado el Señor? ¿Cuántas veces no hemos podido identificar la voz de Dios? ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado, nos ha hablado de diferente manera y no queremos oír la voz de Dios? Porque pensamos que la voz de Dios trae consigo compromiso y muchas veces no queremos comprometernos, porque así me siento bien, así como yo estoy bien. Yo voy a la iglesia, pero no tengo ningún compromiso con nada. Bueno, Dios, yo siento que Dios me llama. Yo sé que yo tengo un llamado. Hay algunos que dicen así: yo sé que yo tengo un llamado. Oye, pero no te detiene a ver qué quiere Dios de ti. ¿Por qué te está llamando? ¿Qué propósito tiene Dios con tu vida? Bendito Dios. Alabado sea Dios. Te deja pasar el tiempo. Sé que tengo un llamado. Pero ¿qué llamado? Bendito Dios. Ni siquiera sabe lo que está dejando de hacer. Ni siquiera sabe lo que debe hacer entonces. Porque si no te detiene a escuchar la voz de Dios, no vas a saber qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Por eso la palabra de Dios dice: en el cielo habrán sorpresa. Bendito Dios. No es de que tú vas a ver gente ahí que tú creías que que no se iban a salvar y que tú lo ves, ay, se salvó. No, es que Dios te va a mostrar lo que Él quería que tú hicieras y tú no lo hiciste. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Tú vas a decir: ay, y eso Dios quería que yo lo hiciera, y yo iba a levantar muertos, y yo iba a estar en un estadio predicándole a multitudes. ¿Y cómo lo voy a hacer? Si yo me sentía que no servía para nada, que yo no podía hacer nada. Claro está, tú y yo no podemos hacer nada, pero Dios sí lo puede hacer. Bendito sea Dios, alabado sea Dios. Él sí puede transformar las situaciones. Él sí puede cambiar todas las cosas, hacer nuevas todas las cosas. Estoy a la puerta y llamo. Bendito Dios. Ay, yo siento en el corazón que esa palabra me llegó tanto. Es que está tocando tu corazón. Está a la puerta. El Señor está a la puerta. El Señor está a la puerta. No tengamos por tardanza la venida del Señor, porque ya sea que Él venga o que nosotros vayamos a Él, está a la puerta como quiera. Bendito sea Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Dice: yo entraré y cenaré contigo. Dios quiere tener una relación de acercamiento, que nosotros podamos depender de Dios. Dios quiere tener Dios quiere que tengamos como una relación de familia entre tú y Dios. Una relación, vamos a decir, de que tú anhele sacar tiempo para Dios. Anhele, en tu corazón tú sientes ese anhelo de estar en la presencia de Dios.
Bendito sea Dios. Nosotros muchas veces creemos que el sacrificio de la cruz que hizo Jesús solamente es para perdón de pecado. Pero en el sacrificio de la cruz, nosotros recuperamos todo lo que hemos perdido en el sacrificio de la cruz. Si perdiste la prosperidad, cuando viene a la cruz, es restaurada tu prosperidad. Si perdiste la salud, en la cruz hay restauración de la salud. Si perdiste la armonía y la paz en tu casa, en la cruz hay restauración de la armonía y la paz familiar. Jesús Dios no ideó solamente el perdón de pecado, Dios ideó la restauración completa de una vida. Bendito sea Dios. Por eso tú ves una persona que era nada y de repente tú lo ves que ya tiene una Biblia y va a la iglesia. Tú dices, oh, de verdad que Dios cambia. De verdad que Dios cambia. Porque a ese había que dejarle el lugar por donde iba a pasar. Y fíjate, ahora te dice, Dios te bendiga. Bendito sea Dios. ¿Qué Dios tan bueno es este? Gloria a Dios. Bendito Dios. El pecado, oiga, nos aparta de la imagen de Dios. Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Claro está, sin pecado. Pero cuando empezamos a vivir una vida de pecado, ¿sabe qué pasa? Rompemos, menospreciamos, parecernos a Dios. No me importa parecerme a Dios, porque el pecado rompe la relación con Dios. El pecado nos aparta de la imagen de Dios. Pero vemos que la santidad es la misma imagen de Dios. La misma imagen de Dios es la santidad. Y la palabra de Dios dice, sean santos como yo soy santo, dice el Señor. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Bendito Dios. Ahí el Señor nos está diciendo, tengan la imagen de Dios. Donde quiera que ustedes vayan, reflejen a Dios. Sean los portadores de la gracia de Dios. La imagen de Dios es la santidad, porque la santidad es la misma imagen de Dios. Y debemos vivir, bendito sea Dios, una vida santa. Se puede. Se puede. Se puede. Se puede. Se puede vivir una vida santa. Se puede vivir una vida santa. Se puede vivir una vida santa. La palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie le verá. Una vez el Señor me dijo a mí esa palabra y me estremeció. Oye, sin santidad nadie me verá. Esa palabra me tuvo que poner a pensar. Esa palabra tiene que poner a pensar a uno. Me estremeció. Sin santidad nadie verá al Señor. Yo empecé a decirle al Señor, Señor, pero dame una vida santa. Porque sin santidad nadie te verá y yo te quiero ver. Bendito sea Dios. Pero ahí cuando nosotros decimos, yo quiero verte, pensamos en yo te quiero ver en el cielo. Cuando oímos esa palabra pensamos en el cielo, yo te quiero ver, Dios. Yo quiero verte en el cielo. Pero esa palabra no solamente se refiere al cielo,
Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie va a tener visitación de Dios en su tiempo de oración si no tiene santidad. Bendito sea Dios. Para que tu tiempo de oración sea bendecido, hayan ángeles, esté la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios te hable, tú empieces a hablar en lengua orando, tú empieces a ser estremecido orando. Necesita vivir en santidad para tener visitación de Dios aquí en la tierra. En tu diario vivir, en tu trabajo, en la universidad, en la casa, en la familia, donde quiera que estemos, bendito Dios, estar en santidad y tener visitaciones de Dios. Muchas personas dicen, Dios no me habla. Yo lo he escuchado muchas veces. Dios no me habla. ¿Sabrá Dios contigo? Me dice algo, Dios no me habla. Claro, ¿sabe qué hace falta? Santidad. Porque si la palabra de Dios dice sin santidad nadie verá al Señor. ¿Tú quieres que Dios te hable? Empieza a vivir una vida santa. Bendito sea Dios. Sin santidad nadie le verá. Para que Dios empiece a hablarnos, tenemos que alinear nuestra vida a Dios. Bendito sea Dios. Alinear nuestra vida a Él. Bendito Dios. Debemos apartarnos de todo lo que sea pecado, de todo lo que rompe la identidad con Dios y lo que rompe la santidad. Gloria a Dios. En Deuteronomio 6, la palabra de Dios dice: oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios es uno. Jehová nuestro Dios es uno. ¿Y cómo va a ser? Pero decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ser uno significa estar integrado. Hay una canción por ahí muy linda que dice: yo quiero ser uno con Dios. O sea, es como que tú quieres estar integrado en Dios. Eso es lo que Dios quiere, que seamos uno con Él, que estemos integrados a Él. Uno quiere decir integrado. Ser uno es decir y hacer lo mismo. Oh, bendito sea Dios. Oiga bien, ser uno es decir y hacer lo mismo. Si yo digo sí, es porque voy a hacer sí. Si digo no, es porque voy a hacer no. Bendito sea Dios. Ser uno es estar integrado, ser íntegro. Si vive así, diciendo y haciendo lo mismo, va a tener comunión con Dios, va a estar integrado, va a ser una persona íntegra, va a ser sí, si es sí, sí, si es no, no. Si falta, si falla, dice sí y es no. Pues eso es lo que te va a retener, a detener las bendiciones. Bendito sea Dios. Va a detenerla porque ya ha empezado a romper la comunión. Ha empezado a romper lo que Dios quiere, de la manera que Dios quiere que tú vivas. Porque para ser uno con Dios, sabemos que tenemos muchas cosas que tenemos que dejar y muchas cosas que tenemos que adquirir. Bendito sea Dios, alabado sea Dios. Uno con Dios, ¿sabe qué hace? Que se activen las bendiciones a tu favor. Y no hay un listado en Deuteronomio que dice de las bendiciones de la obediencia. Uno con Dios, se activan las bendiciones. Se activan las bendiciones. Bendito sea Dios. Uno con Dios. Anhelamos ser uno con Dios. Pero ¿sabe qué pasa? Que también tiene que estar nuestra actitud. Nuestra actitud tiene que estar de por medio para ser uno con Dios. Porque como dice la gente, poner de tu parte.
esforzarte, sacar tiempo para Dios, decir es un hábito que yo voy a orar. Hoy, cuando me levante, voy a orar. O un hábito, voy a orar antes de ir a acostarme. Es un hábito de tu vida de intimidad con Dios. Tú decir, tengo que meditar en la palabra. Tengo que leer la palabra. No es que si puedo hoy la leo. Si mañana puedo la leo. Si no puedo, Señor, la puedo leer más tarde. Bendito Dios. No es así. El compromiso con Dios no es así. El compromiso con Dios es diferente. Dios te anhela. Dios te anhela. Es muy posible que en el lugar donde tú vas a tener tu tiempo de oración, ya los ángeles están ahí esperándote. Y tú dando vuelta por ahí. Y los ángeles ahí esperándote para ir a acompañarte en ese tiempo de oración. Bendito sea Dios. Ay, ¿qué pasa? Que no viene. Y ahí esperando. Bendito sea Dios. Yo escuché una revelación de ángeles que muchos ángeles decían que estaban desocupados porque a los cristianos que habían sido asignados no lo utilizaban. Bendito Dios, imagínense esos que estaban ahí de rodillas esperando que tú llegaras a orar. Bendito sea Dios. Y nosotros sabemos que siempre escuchábamos decir cuando estábamos niños, que los niños los cuida un ángel, que cada niño tiene un ángel de la guarda. Lo han escuchado, ¿verdad? Que los niños siempre, ahora preguntamos, cuando crecemos, ¿qué se hacen esos ángeles? ¿Para dónde cogen esos ángeles? Que Dios lo asignó para que esté contigo, para que camine contigo, para que te guarde, para que te ayude, para que te dé palabras que te fortalezcan, que te levanten. Bendito Dios, Dios lo usa, la Biblia lo dice. Son ministradores de la voluntad de Dios. Son ministradores que están a favor nuestro. Bendito sea Dios. Hay cosas que ocurren que si no es por la intervención de Dios, tú pierdes la vida en ese momento. Yo una vez iba a tener un accidente empezando a aprender a conducir. Venía un vehículo de frente, yo iba en dirección contraria y cuando yo llegara a la esquina yo iba a doblar, pero el vehículo venía de frente, el semáforo estaba a favor de él, pero yo iba a doblar. La inexperiencia hace eso. Y dije, voy a acelerar para cruzar primero que ese que viene ahí de frente. Error mayúsculo, bendito sea Dios. Errores que cometemos también en la vida. Bendito Dios. Que creemos que va a salir bien. No importa, esto no se va a saber. Yo estoy bien lejos de mi casa. Bendito Dios. Puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Eso no importa. Oiga, ¿qué fue lo que yo dije? Voy a acelerar para que cuando yo doble, entonces el cruce. Eso era un accidente mayúsculo. El que conoce la central con José Fabrea sabe que eso ahí era accidente cada rato en ese lugar. Eso era un accidente fuerte que se iba a dar. Yo aceleré, vi el carro que venía para encima de mí. Y pensé que mientras más acelerara yo iba a evadir todo. Pues no sé, milagrosamente el carro que venía para donde mí no sé para dónde cogió. El caso es que yo crucé, no vi más el carro para donde dobló ni nada. Bendito sea Dios. Y fue tan fuerte eso que después que yo crucé, yo tuve que pegarme a la acera, al contén, y quedarme ahí un rato porque yo no podía avanzar. Bendito sea Dios. Aleluya. Yo temblaba. Yo no podía avanzar. Bendito sea Dios. ¿Y qué ustedes creen? Me salvó la habilidad. Eso era un accidente ahí. Y de verdad me libró Dios.
envió su ángel para librarme. Yo no sé si su ángel tomó el carro y lo quitó y me puso ahí a la orilla. Lo que yo sé es que yo no podía avanzar de ahí en adelante en el carro. Yo me quedé en shock. Bendito Dios. Y siempre he dicho, me libró Dios, me guardó Dios. Bendito sea Dios. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Gloria a Dios. Gloria al Todopoderoso. Pues yo quiero que ustedes sepan, bendito Dios, que Dios tiene ángeles a nuestra disposición. Bendito sea Dios. Si tú lo usas, van a caminar contigo. Si tú lo ignoras, pues ellos van a ser uno más de los desocupados, de los que no lo ocupan, de los que... Escuchaba yo un testimonio que decía que es el testimonio que ellos van a tener de aquí de la tierra. Ser útil, bendito Dios, porque ellos no pueden predicar la palabra de Dios. Los ángeles lo único que hacen es observarnos a nosotros, predicar la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Cuando tú sales a evangelizar, van ángeles contigo para ellos ser espectadores, bendito Dios, de la palabra de Dios. Porque el que convence es Dios. El Espíritu Santo es el que transforma. Jesús es el que renueva. Los ángeles son ministros de Dios a favor nuestro, que lo que pueden hacer es observar lo que Dios está haciendo. Padre bueno, te doy gracias. Te doy gracias porque tú tomas en cuenta todo. Tú tomas en cuenta, Señor, aleluya, hasta los pasos que damos en desobediencia para librarnos. Porque hay de cada uno de nosotros si perecemos en un momento de desobediencia. Padre, gracias porque tú eres el Dios de la oportunidad. Porque tú eres el Dios que transforma. Porque tú eres el Dios que hace nueva todas las cosas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Porque tú eres maravilloso, Dios. Para ti no hay nada imposible, Señor. Para ti no hay nada difícil. Glorifícate, Jesús. Glorifícate, Señor. Glorifícate en esta mañana. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Ponte de pie. Vamos a hacer una oración.